Hola nuevamente queridísimos amigos. A propósito del anuncio del gobierno en relación a sincerar los precios del combustible, es que hace tan solo minutos se vivió un llamativo momento durante la edición del programa radial conducido por Juan Manuel Astorga en Radio Infinita, luego de que se debatiera la modificación en la metodología de cálculo del MEPCO, decisión adoptada por decreto y comentada extensamente al aire durante la transmisión. Asimismo, en su editorial, Astorga señaló que durante la noche anterior el ministro de Hacienda confirmó la modificación del mecanismo, agregando que ese cambio no podría desligarse de la herencia fiscal recibida por el gobierno de Gabriel Boric, a quien atribuyó el descalabro que obligó al nuevo ejecutivo a adoptar medidas más drásticas. Por otra parte, Astorga mencionó que esta situación haría recordar los tiempos más tensos del estallido social, cuando se produjo la protesta por los llamados 30 pesos, y contrastó ese episodio con el debate actual sobre los combustibles, destacando la paradoja de que entonces no hubo alzas mayores bajo la administración de Boric. Finalmente, agregó que el gobierno se estaría jugando todas sus cartas al llevar el tema al Congreso, donde la izquierda debería votar los mecanismos destinados a paliar el alza de los combustibles, y sostuvo que, si actúa con consecuencia, no tendría razones para negarse a discutir esa materia. Veamos a continuación el momento. Gobernar no es administrar ilusiones, es administrar muchas veces la cruda y también a veces dolorosa realidad. Anoche el país recibió ese baño de realidad con una serie de entrevistas dadas por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, con una crudeza que la política parecía haber desterrado de su vocabulario, por miedo probablemente a las encuestas. Terminó confirmando lo que ya se venía anticipando. El gobierno decidió sincerar de golpe el precio de los combustibles, anunciando una alza histórica brutal en la bencina y en el diésel que va a golpear sin anestesia el bolsillo de todos los chilenos. Un salto, en el caso de la bencina, 370 pesos, 580 en el caso del petróleo, una cifra astronómica que asusta, que duele muy probablemente y en lo más profundo de la economía familiar y que inevitablemente despierta los fantasmas también más oscuros de nuestra historia reciente. Ya vamos a hablar de eso. Aquí no hubo espacio para el eufemismo, tampoco para promesas vacías, y el mensaje central anoche de Quirós en entrevista con 5 canales de televisión al mismo tiempo, además porque se pidió que se emitieran a partir de las 9 de la noche, fue que el Estado no puede seguir quemando plata en los tubos de escape de los autos mientras las urgencias sociales, como las listas de espera en los hospitales, por ejemplo, siguen cobrando vida. Y la decisión de traspasar el costo real de los combustibles a los consumidores es la única salida responsable, decía anoche Quirós, frente a un escenario internacional adverso, marcado por la guerra en Medio Oriente y el petróleo rozando los $120 el barril. Más allá, en todo caso, del contexto global, que no lo estoy minimizando porque el contexto global es muy importante, esta medida nos refleja también la precaria realidad interna que heredó el actual gobierno. Hay que analizar también lo otro, la herencia fiscal del gobierno que se fue. Y el relato del gobierno saliente, que lo dijo el presidente Gabriel Boric varias veces en su último tramo, hablaba de responsabilidad, de dejar las cuentas ordenadas, de estabilización, pero la caja fuerte que encontraron las nuevas autoridades podría estar contando en estricto rigor una historia muy distinta y bastante más precaria, por lo menos según lo que dice este gobierno. El gobierno anterior dejó en la caja de libre disponibilidad menos de $50 millones, que es una cifra irrisoria para el tamaño de la economía chilena y las urgencias de un país que además reclama, necesita reactivación. Entonces este nuevo gobierno asume con esta promesa de ordenar la casa y el primer paso de ese ordenamiento ha sido destapar la olla de la insolvencia. No hay plata. Y cuando no hay plata, las distorsiones de los precios se pagan con inflación, con deuda o, como va a pasar ahora, con un golpe directo al consumidor. Y es aquí donde hay que mirar también el componente político y, si se quiere, también sociológico, porque 370 pesos, y probablemente algunos considerarán que es un poco alarmista lo que voy a plantear o el concepto que voy a utilizar, pero es una bomba. 370 pesos por litro de bencina. Es imposible escuchar esa cifra sin que la memoria además retroceda automáticamente a octubre del 2019. Si 30 pesos en el alza del pasaje del transporte público fueron suficientes para gatillar, al menos en teoría, el estallido social, ¿qué pasaría ahora con un alza de 370 pesos en la bencina, que es la que mueve a todo el país? La desproporción es absoluta, pero la respuesta a esa pregunta, de alguna manera, tiendo a pensar, va a revelar la verdadera naturaleza de nuestra situación política actual y social, por supuesto. Aquí hay que ser justo, aquí hay que poner la memoria a trabajar, porque
siempre hay que darle contexto completo a las historias. Durante los 4 años del gobierno del presidente Boric, la tarifa del transporte público subió 95 pesos en total en 4 años. Lo hizo, sí, de verdad, de manera escalonada, pero subió 95 pesos. Es una alza 3 veces mayor a la de octubre del 2019 y sin embargo no vimos a nadie saltándose torniquete. No se quemó ninguna estación del metro, no vimos saqueo, etcétera, ni la Plaza Baqueano, zona de guerra. ¿Por qué no pasó? Es una buena pregunta, pero bueno, ahí la dejo, ¿no? El ministro Quirós anoche hablaba de un paquete de medidas de mitigación que van a buscar amortiguar el impacto en los sectores más vulnerables y en rubro estratégico. El esfuerzo fiscal se va a concentrar en congelar la tarifa del transporte público para evitar que tenga un incremento en su valor. Podría llegar a subir 50 pesos de golpe. Esto significa que se congela la tarifa del transporte público de aquí a diciembre. Se aplica la misma lógica en todas las regiones del país. Se va a inyectar también plata al fondo de la parafina para mantener el litro en torno a los 1.000 pesos de cara al invierno. Es decir, que tenga el mismo precio que tenía la parafina en enero y febrero para que no suba. Es el principal insumo que se utiliza en Chile para la calefacción. Y van a entregarle un bono de 100.000 pesos mensuales a los taxistas y colectiveros. ¿Podría el gobierno haber hecho esfuerzos fiscales adicionales para no traspasar esta alza? ¿Había otra alternativa? Claro, podrían haber recurrido a una mayor emisión de deuda pública. Sí, habrían arriesgado una rebaja en la clasificación de riesgo que podría alejar la necesaria inversión extranjera. También es verdad. ¿Podrían haber reasignado el presupuesto? Sí, pero habría que ver por dónde cortar. Antes de esta realidad de la crisis con Medio Oriente, ya se había resuelto que se le estaba pidiendo a los ministerios cortar en un 3% su presupuesto. Esto habría implicado cortar bastante más, y eso inevitablemente podría haber afectado también, inevitablemente, programas sociales. La decisión del gobierno es una decisión de manual de la economía ortodoxa, pero en política la ortodoxa suele cobrarse con bastante popularidad, ¿no? A menos de 15 días de haber asumido el poder, el gobierno se está jugando aquí algo muy importante. Hoy, de hecho, deberían ingresar al Congreso, y seguramente va a ser con carácter de suma urgencia, los proyectos de ley que contienen las medidas de mitigación que anunció anoche el ministro Quirós. El gobierno está apostando toda su ficha a que la oposición tome una decisión rápida y a la vista de todo el país. O sea, básicamente lo voy a decir así, no es que lo hayan sincerado, pero uno imagina que el cálculo de la moneda, que es un poco arriesgado, pero al mismo tiempo bastante audaz, es que al decretar el alza de los combustibles por vía administrativa, ponen la bomba arriba de la mesa. Y al mandar las mitigaciones al Congreso, le pasan el detonador a la izquierda. Si la nueva oposición decide bloquear las mitigaciones o se enredan en un debate eterno, van a ser ellos los responsables directos de que la gente se quede sin compensaciones frente al alza. Por el contrario, si aprueban los proyectos con rapidez, le van a dar su primer gran triunfo legislativo a un gobierno que recién se está instalando. O sea, la izquierda la tiene difícil porque podría ser, digamos, derrota para ellos en un sentido o en el otro. Esta es una partida de póker, por decirlo así, de altísimo nivel. El gobierno se juega la gobernabilidad de su primer año. Si logran pasar esta prueba, si logran sincerar los precios de la economía, absorber el costo de popularidad, aprobar sus mitigaciones, si logran en el fondo mantener la paz social en las calles, el presidente Kast va a haber podido mostrar que su concepto de gobierno de emergencia iba en serio y que tiene además la muñeca política para liderar en tiempos de tormenta. Va a haber sentado un precedente de autoridad y realismo económico que puede cambiar el tono incluso de su gobierno. Pero el riesgo de fracasar también es muy grande y la indignación de la gente justificadamente también. La pregunta es si es con él con quien deberían enojarse o con el gobierno anterior, o con Trump, a todo esto aliado de Kast. Es una buena pregunta. Si la calle se desborda, si los camioneros deciden paralizar las carreteras, si el Congreso se atrinchera negándole los votos para las mitigaciones, el gobierno podría enfrentar una crisis antes de cumplir su primer mes. O sea, se juega en el capital político recién ganado en las urnas por una medida que, claro, aunque técnicamente parece correcta, humanamente es bien devastadora para el bolsillo. En los próximos días vamos a saber efectivamente de qué manera está hecho este gobierno, de qué manera está hecha también la oposición, y sobre todo, de qué manera estamos hechos nosotros los chilenos para enfrentar una situación dolorosa. Tal como se puede apreciar en el registro, no hay absolutamente ninguna duda de que el gobierno de José Antonio Kast estaría sincerando la situación fiscal heredada del Frente Amplio, considerando que durante la administración anterior se utilizaron fondos de emergencia, se incrementó la deuda, se liquidaron activos de la Corfo y se dejó una caja cercana al 1%.
Por consiguiente, este diagnóstico explica por qué diversas decisiones recientes han sido interpretadas como un intento de transparentar las condiciones reales en que se encontraba el Estado, particularmente en lo referido a disponibilidad de recursos y márgenes de acción fiscal que quedaron tras la gestión del gobierno encabezado por Gabriel Boric. Asimismo, resulta evidente que José Antonio Kast optó por una maniobra arriesgada al sincerar de forma inmediata los precios de los combustibles, especialmente si se considera que parte de los analistas esperaba una trayectoria más gradual en este ajuste, dadas las implicancias económicas que una medida de este tipo puede generar. En consecuencia, esta determinación aparece vinculada al manejo económico previo atribuido al Frente Amplio, el cual habría incidido en el escenario actual, por lo que se proyecta que esta decisión política y técnica tendrá diversas repercusiones en el corto y mediano plazo dentro del debate público. Espero que el video les haya gustado, no olviden dejar sus likes y comentarios para llegar a una mayor cantidad de personas. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video.